Se trata de un Chevrolet Astra 2005. El problema que tiene es la temperatura sube más de lo normal. Bueno, he conectado el escáner, estoy analizando la temperatura que lee la computadora o lo que está reportando el sensor. El problema que he encontrado parece estar relacionado con los ventiladores. 210 grados, en cualquier momento se van a activar los ventiladores. Ya debería haberse activado el ventilador. En algunos vehículos de Chevrolet los ventiladores entran hasta después de los 220 grados y se considera normal. En este caso en particular no es así. Los ventiladores se deberían de activar poco después de los 210. Bueno, ha llegado a 221. El ventilador no se activa o no se han activado, no prenden. Entró el ventilador, pero entró en segunda velocidad. Se escucha el sonido bastante fuerte. Y bueno, ha comenzado a descender la temperatura. Debería de estar funcionando el otro ventilador. Pero este gira muy despacio, casi no se nota. Debería de girar en segunda velocidad como el otro. Bueno, bajando la temperatura a 200 grados, pues se apagan los ventiladores. Pero hasta que no llega a los 220 se activan y eso no es normal. Deberían de activarse en primera velocidad al llegar a los 210, 213 como mucho. Estos dos relevadores son los que pertenecen a los ventiladores. El 7 y el 8 son los relevadores de segunda velocidad, un relevador para cada ventilador. Relevador 1 de segunda velocidad, relevador 2 de segunda velocidad. Se nota el calentamiento que ha recibido el relevador, eso no es normal, eso me dice que aquí existe un problema. Les acabo de mostrar que entró este ventilador en segunda velocidad, ninguno de los dos entró en primera velocidad y eso no es normal. Este ventilador no está funcionando, ese ventilador tampoco. Tengo 213. Voy a intercambiar los relevadores. $215. Ahora este ventilador está entrando en primera velocidad. Se escucha cómo gira, pues digamos lento. Ha llegado a 219. Empieza a notar el cambio de temperatura. Ha comenzado a bajar la temperatura. Bueno, voy a acelerar el motor hasta que llegue a los 220 grados para notar si existe el cambio de velocidad de primera a segunda velocidad y que ambos ventiladores funcionen. La temperatura en el tablero marca la mitad o lo normal. El dueño me comenta que llegó a ver la temperatura hasta 3/4, es decir, más de la mitad. 221 grados.
Debería de entrar en segunda velocidad ambos ventiladores. Este ventilador no está trabajando, debería de funcionar. Ahora este ventilador es el que está funcionando en segunda velocidad y este no está funcionando. Y bueno, lo único que hice fue cambiar los relevadores de su lugar. Eso me está diciendo que uno de los dos, probablemente este, que es el que está quemado, no funciona y es la causa del problema. Realizando pruebas a los relevadores me encontré con que este sí sirve, el que no sirve es este. A pesar de que este muestra signos de calentamiento, pues sí funciona, el que no está funcionando es este. ¿De qué manera supe que realmente este es el que no funciona y este sí? Bueno, conociendo un poquito de cómo funcionan internamente los relevadores, en la terminal 85 y 86 le pongo corriente y tierra. Puedo poner tierra en el 85 y corriente en el 86. Se escucha cómo se activa el relevador allá adentro. No tiene polaridad. Colocamos tierra en el 86, corriente en el 85 y se va a activar. Al cerrarse los contactos ahí adentro, debería de existir continuidad en estas terminales, en la 87 y 30. Debería de fluir la corriente a través de aquí. Es decir, si le pongo corriente aquí, debería de salir por acá. Con el multímetro, al colocar o al tocar yo ambas terminales, se debería de escuchar el bip. Se supone que está energizado el relevador y se escucha. Debería de existir continuidad, debería de hacer bip. Pues no lo hace. Lo que me dice que los contactos adentro del relevador pues no están haciendo bien contacto, no fluye la corriente a través de esas terminales. Con este sí. Aseguro que hagan bien contacto las terminales del multímetro. Bueno, con mucha imaginación, este es el relevador, las terminales 85, 86, 87, 30, los que tienen 5 terminales, vendría siendo esta de aquí abajo, sería 87A. Bueno, en nuestro caso no tiene más que 4 terminales, esta 87A no existe. Mientras el relevador está en reposo, en descanso, sin corriente, vamos a decirlo así, estaría de esta manera. Los contactos 87 y 30 estarían abiertos, no existiría continuidad. Existiría continuidad entre el 87A y el 30. Bueno, cuando energizamos el relevador, la corriente suele venir de un fusible.
ya sea que esta sea la terminal 85 o 86, ya les mostré que no importa. Bueno, llega la corriente a la terminal 85. La computadora es la que activa el relevador, una señal de tierra, una señal negativa, la terminal 86. Fluye la corriente a través de este embobinado. Cuando fluye la corriente a través de ese embobinado se produce un campo magnético, lo que ocasiona que se cierren estas terminales, la 87 y 30. Esto es lo que sucede internamente. Al fluir la corriente a través del embobinado se produce el campo magnético, atrae este pequeño émbolo y se cierran los contactos. Una vez que se produce el campo magnético, que se cierran los contactos, pues la corriente proveniente de otro fusible pasa a través de los contactos y va a dar en este caso al ventilador. Este extremo está conectado a tierra, corriente y bueno, con mucha imaginación este es mi diagrama. Quizás de esta manera les quede un poquito más claro de cómo funcionan el relevador. Entonces, con el relevador que tenemos problema, pues existe la corriente, la tierra de la computadora, se está activando el relevador, los contactos se cierran, pero ya no existe buen contacto adentro y ya no fluye la corriente a través del 87 y 30, ya no sale la corriente hacia el ventilador y bueno, esa es la causa del problema. Algunos se molestarán porque hago los videos más largos, otros quizás les interese un poco sobre esto. Y bueno, ahí está un poquito la explicación de cómo funciona el relevador. ¿Cómo supe que el problema era el relevador y no otra cosa? Por lo que les mostré de que los intercambié y el problema se me movió. Primero el problema lo tenía en un ventilador y no en el otro. Cuando cambié los relevadores el problema se invirtió. El ventilador que no funcionaba ahora sí funcionaba y el que sí funcionaba pues ya no funcionaba. De esa manera identifiqué rápidamente que el problema se encontraba en los relevadores. De no haber sido así, al cambiar los relevadores el problema seguía igual, pudiera existir un problema en otro lado, no necesariamente en el relevador. Quizás estuviese quemado este fusible. ¿Por qué se quemó? Quizás un cortocircuito, este cable tal vez estaba haciendo contacto en el chasis y pues se quemó el fusible. O bien, quizás el cable que viene de la computadora estaba roto, no llegaba la corriente de la computadora, la señal de tierra al relevador, por consecuencia nunca se activaba y bueno, esa sería otra causa por la que el relevador no serviría. Pero como reemplacé los relevadores, los cambié de su lugar, pude identificar que en el aspecto del cableado todo estaba bien y mi problema se encontraba en los relevadores. En este caso pues fue así, pero les comento esto, lo hago un poquito más largo porque a menudo me preguntan, pues es que tengo un problema, ¿por qué o a qué se debe? Y bueno, las causas son muchas, solamente realizando pruebas sabemos por dónde va el problema. Volviendo a este caso, en el supuesto caso que este relevador no funcionara, son muchas las causas por las que, digamos, el ventilador no se activara. Quizás el relevador, todo esto estaba bien, tenía corriente, con la señal de tierra de la computadora, el cable que alimenta al ventilador, al relevador, pues todo en orden, pero quizás el problema está en el conector del ventilador, a lo mejor no está haciendo bien contacto aquí, o de igual manera quizás un problema con el cableado que digamos que esté haciendo corto, está haciendo contacto con tierra, esto me ocasionaría que este fusible pues se quemara, se volara. Entonces son muchas las causas por las que un relevador no puede funcionar, o en este caso son muchas las variantes por las que el ventilador no funciona. Y el cambiarlo de lugar pues me ahorró mucho tiempo en el proceso de diagnóstico. Al notar que la falla se me movió, pues bueno, así identifiqué que era el relevador el problema y no el cableado. La manera en que vienen determinadas las terminales de este relevador no es lo más común.
Lo que normalmente encuentras es de esta manera. La terminal 86 y 85 están opuestas, como es este caso. Terminal 86, terminal 85, terminal 87 y terminal 30. Con los relevadores de este vehículo no es así. Esta es la 30, esta es la 86, 87, 85. Entonces, yo le estaba poniendo corriente al embobinado interno del relevador, que son las terminales 85 y 86, esta y esta. Con este relevador le estaría metiendo corriente y tierra a estas dos, 86, 85. No importa la polaridad, les estaba mostrando. En este caso tiene 85, le pongo tierra, 86, corriente. Se escucha cómo se activa el relevador. Lo puedo hacer al revés también. La tierra se la pongo en el 86, la corriente en el 85. De esa manera se activa el campo magnético, o se produce el campo magnético allá adentro y se cierran los contactos. No tiene polaridad el embobinado. Con este relevador le estaría poniendo corriente o tierra en el 85, en el 86. Les muestro ahora este de 5 terminales. La terminal 86, 85, tierra, corriente. Se escucha cómo se activa. Y bueno, es importante tomar en cuenta eso, la posición o la denominación de las terminales. Mirando estos dos relevadores, cualquiera pensaría que son iguales. Las terminales, pues las patitas se miran iguales. Internamente no es así. Si yo instalo este relevador en el lugar de este, puede ocasionar serios problemas porque no son las mismas terminales. Aunque se mire por fuera que es igual, internamente no es así. Entonces pues lo tenemos que tener en cuenta, de reemplazar las piezas por las que debe de llevar. Como podrán notar, se trata de una pieza original. Es importante que sea del mismo valor, 12 voltios 40 amperes. Por ejemplo, este es de 12 voltios pero solo de 30 amperes. Para los ventiladores se necesita que soporten más carga eléctrica, es por eso que debe de ser forzosamente de 40 amperes. Si estas piezas, que incluso son de 40 amperes, se nota el sobrecalentamiento que llevan, de instalar un relevador de menor capacidad, lo más probable es que de momento funcione, pero a la larga te va a ocasionar problemas. De momento solo se consiguió uno, el dueño va a conseguir el otro, para mostrarles evidencia de que se solucionó el problema. Por el momento pues creo que será suficiente. No deben de tardar en prender los ventiladores. Ahora sí funcionan ambos ventiladores. La temperatura comienza a bajar. Ya se van a apagar. Fue relativamente rápido, la temperatura bajó 10 grados en menos de un minuto. Voy a repetir lo mismo, pero ahora voy a mantener acelerado el vehículo para notar pues que no pase la temperatura. Quizás llegue a los 220 después de un largo periodo de mantener el motor acelerado, quizás no.
También lo que puedo hacer es desconectar el relevador de primera velocidad y esperar a que llegue a los 220 para asegurarme que ambos ventiladores entran en segunda velocidad. Y bueno, creo que para darle velocidad a este video eso es lo que voy a hacer. Voy a desconectar el relevador de primera velocidad, esperar que llegue a los 220 y asegurarme que ambos ventiladores entran en segunda velocidad. De acuerdo al manual me decía que este era el relevador de primera velocidad. Bueno, lo desconecté hace unos momentos y los ventiladores volvieron a trabajar aún con el relevador desconectado. Quitando este fue que se apagaron los ventiladores de primera velocidad. Si lo coloco, entran los ventiladores en primera velocidad. Entonces algo pues no coincide con la información del manual. Este vehículo cuenta con aire acondicionado, entonces la descripción de los relevadores es esta. Si no tuviese aire acondicionado sería esta. Y bueno, ya les he mostrado que no coincide la información que viene en el manual con lo que en realidad está sucediendo. En ocasiones pues la información disponible o con la que se encuentra pues no coincide con la realidad. Bueno, quiero esperar hasta que llegue a los 220. Me quiero asegurar que ambos ventiladores entren en segunda velocidad. ...221 grados... Se escucha cómo gira mucho más rápido. Ambos ventiladores giran. Comienza a bajar la temperatura. Bajó a 210, que debería ser primera velocidad. Aún no tiene este relevador. Y bueno, no coincide la información del manual con lo que estoy viendo aquí. Según el manual, este debería ser el relevador de baja velocidad. Si lo conecto, pues se activan los ventiladores en baja. Quiero ver nuevamente que ambos ventiladores funcionen en alta, para que si llega a ser necesario que la temperatura llegue hasta los 222 o 221, pues se pueda controlar la temperatura y que no se caliente el motor. 221 hasta que llegue a 222. Este relevador es para este ventilador. Me quedo con la idea que esos relevadores son los de segunda velocidad. El que se reemplazó es el de primera velocidad. Este es modelo 2005. La información del manual de propietario no coincide. Quizás para otro modelo sí coincida. En este caso ya les mostré evidencia que no fue así. Desgraciadamente no cuento con el diagrama eléctrico para este vehículo. Me hubiese gustado ver cómo se relacionan los tres relevadores en el circuito de los ventiladores. Y bueno, una disculpa porque no cuento con esa información. Lo coloco y vuelve a funcionar. Este relevador es el de primera velocidad. Se cortó la corriente para la segunda velocidad. Se quedan activados los ventiladores en primera velocidad. Ahí está funcionando en primera velocidad.
Y bueno, con esto he visto que ambos ventiladores funcionan correctamente en baja velocidad y en alta velocidad. Ahora, para estar yo 100% seguro, voy a mantener el motor acelerado por varios minutos, notando la temperatura del motor que no pase de lo normal. Les comento un detalle para los que quizás no tengan experiencia. El ventilador que viene de este lado, la manera que circula empuja el aire de afuera del vehículo hacia adentro. Cuando gira es lo que hace, empuja el aire a través de los radiadores. Si su caso fuera que este ventilador, en vez de succionar aire, lo está aventando hacia afuera, pues está girando al revés, la polaridad está invertida. Misma situación con este. Si en lugar de aventar el aire hacia allá lo estuviese succionando, pues estaría la polaridad invertida. Y bueno, ese es un detalle a tener en cuenta. Ahí debieron entrar los ventiladores en primera velocidad. Con ambos ventiladores funcionando, noto que la temperatura comienza a bajar. El foco de check engine está prendido por un código referente al sensor de oxígeno, calentador del sensor de oxígeno. No tenía ningún código relacionado con el sistema de enfriamiento. Ha tomado un par de minutos para que la temperatura suba 5 grados, manteniendo el motor acelerado. Quiero ver si cuando llega a 222, que la temperatura ya no pase de ahí cuando entran los ventiladores en segunda velocidad. Después de 4 minutos manteniendo el motor acelerado, la temperatura pues ha llegado a 219, ha subido casi 10 grados. Ambos ventiladores están funcionando en baja, pero pues aclaro que el motor está acelerado todo el tiempo. El vehículo pues no se está manejando, está parado. Yendo en carretera le entraría más aire y pues esto no sucedería. La temperatura no subiría más. Y bueno, en estas condiciones, que hoy es un día pues cálido, el carro pues está detenido, yo lo mantengo acelerado, pues es normal que la temperatura suba, aún con ambos ventiladores en baja activados. Lo que quiero ver es que cuando entre en alta, pues la temperatura ya no suba, sino que baje, manteniendo el motor acelerado. Me imagino que ya entró en segunda velocidad, se nota que ha comenzado a bajar la temperatura. Es claro que desciende la temperatura, pues diría yo que considerablemente rápido. En cuestión de 30 segundos ya ha bajado 10 grados. Y bueno, esto me dice que el vehículo atorado en tráfico, manteniéndolo acelerado, cuando entra en segunda velocidad pues ya no se va a calentar. Es la evidencia que les puedo mostrar, que ya no se calienta, no se sobrecalienta. He mantenido el carro acelerado 3500 revoluciones. La temperatura ya no pasó de lo normal, de la mitad. Entraron en segunda velocidad, bajó 10 grados. Se escucha cómo ha entrado el ventilador en segunda velocidad. Quizás no lo alcancen a notar, pero yo sí lo percibo. La temperatura comienza a bajar, aún manteniendo el motor acelerado. Y bueno, en cuestión de segundos, 30 segundos, baja 10 grados. Y bueno, esto es suficiente evidencia para mí que el problema se ha solucionado, ya no se va a calentar.
Mientras no mantenga acelerado el motor, la temperatura pues baja bastante rápido con los ventiladores en primera velocidad. Y bueno, lo de mantenerlo acelerado por más de 5 minutos es para estar seguro y entregarlo al dueño. Creo que es suficiente evidencia. Espero les sea de ayuda. Si así fue, les pido de favor que compartan el video. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias por mirar este video. Espero te haya sido útil la información que te he presentado. Y te invito a que te suscribas a mi canal, donde vas a encontrar más información interesante sobre autos.